gusto, como cada semana, darle la más cordial bienvenida a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral. Hoy una segunda emisión especial que, bueno, tiene que ver precisamente con la realización de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2018, los días 24, 25 y 26 de octubre, aquí en las instalaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Si bien esta feria se inscribe precisamente en la planeación que hizo el Pleno de la Sala Superior para acercar el conocimiento del derecho electoral a la ciudadanía de una manera accesible a través de conferencias, mesas redondas y presentaciones de libros, es muy importante también destacar hoy en este programa que la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha consolidado como la más importante de nuestro país, precisamente en el tema electoral, y que también, bueno, pues la bibliografía que tiene el Tribunal Electoral ayuda a entender el largo proceso que ha tenido la historia de nuestra democracia en nuestro país. Así es que yo lo invito a que se quede con nosotros y conozca precisamente esta mesa tipo conversatorio que se llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro, acciones de colaboración institucional en los procesos electorales dentro de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral 2018, en donde hoy le invitamos a que se quede con nosotros y conozca las aportaciones que hicieron en su momento Claudia Zavala Pérez, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral, y Macarita Elizondo Gasperín, que, bueno, también fue consejera del entonces Instituto Federal Electoral. Pedro Lara y Malo estará con ustedes en este programa especial con motivo de la Feria Internacional del Libro 2018 del Tribunal Electoral. Soy Lucy Farías, ¿nos acompaña? ¿Qué tal? Pues nuevamente les damos la bienvenida a Sentencias a Debate en este segundo programa dentro del marco de la sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como ya anunciábamos en nuestro programa anterior, bueno, pues se trata precisamente de rescatar las intervenciones de algunos de los ponentes, que han sido muchos y de naturaleza diversa. Además, no solamente pues, de lo que es propiamente la difusión de las editoriales, todos los contenidos jurídico-electorales, político-electorales, en fin, sino también ha habido aportaciones de carácter personal, como precisamente podemos decirlo de nuestras brillantes invitadas de esta ocasión. Macarita, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias por la Claudia, invitación. muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, pues dentro de todos los temas tratados a lo largo precisamente de la serie de intervenciones en las conferencias y mesas redondas de esta Feria Internacional del Libro, nos encontramos con un tema muy interesante que quisiéramos precisamente rescatar para este programa. Y es nada menos que la colaboración interinstitucional. Y quién mejor que, bueno, pues finalmente una consejera en funciones, una exconsejera, las dos anteriormente el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, y conocedoras, por supuesto, muy profundas de la materia electoral. Desde el punto de vista administrativo, que no es fácil y lo sabemos, lo hemos dicho en innumerables ocasiones en este programa, pues no podemos perder de vista la necesaria colaboración que existe tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional, y todas las cuestiones que precisamente, en vistas a las necesidades que podemos de alguna manera vislumbrar en la ciudadanía, el impulso de la democracia, el fortalecimiento de la participación política, pues ambas facetas, digamos, de la tutela de los derechos político-electorales tienen que funcionar de una manera coordinada y sistemática, ¿no? Y quisiera comenzar precisamente con un correlato somero que permita al público distinguir entre la función propiamente administrativa y la jurisdiccional, ¿no? Porque a veces incluso hemos encontrado casos, seguramente ustedes, el público también, en los que la ciudadanía no alcanza a distinguir, ¿no?, entre pues, un tribunal, el instituto, las funciones que realiza cada una. Y las fronteras ciertamente se pierden en algún momento. Saben que, bueno, pues se dedican a la materia electoral, a cosas de elecciones, etcétera, etcétera. Pero es importante que entiendan por qué se parte precisamente de una cooperación y cuáles son los ámbitos de competencia de esos diferentes mecanismos de garantía de los derechos político-electorales. Macarita. Bueno, pues parte de la invitación que tuvimos el día de hoy a compartir con el auditorio era el andamiaje, la manera coordinada como suelen operar las autoridades, obviamente en materia electoral. Y lo que advertíamos es que no
exclusivamente, esa manera coordinada se da entre quien organiza la elección y quien califica y juzga la elección al final, me refiero a la presidencial, sino que también internamente cada una de estas autoridades cuenta con un bagaje impresionante de coordinación con otras autoridades. Obviamente, quienes no están tan cercanos al tema, pues hay que explicarles que efectivamente una cosa es capacitar a la ciudadanía, decirle cómo deben de contarse los votos, identificar quienes deben presidir una casilla, organizar toda la elección para hacer el escrutinio correspondiente, hacer los paquetes electorales y al último inclusive que los partidos políticos estén ávidos en los resultados y que ellos también, a través de ellos y ahora las candidaturas independientes, puedan impugnar y una vez que no están de acuerdo con esos resultados, pues interviene en su momento otra institución que vendría siendo el Tribunal Electoral. Pero es importante advertir que en la línea del tiempo contamos con diversas etapas en donde podemos advertir que estas dos grandes instituciones, obviamente no siempre ha sido así. En un inicio advertíamos que en la época antes del 87, pues quien organizaba la elección no era un instituto autónomo, sino dependía de la Secretaría de Gobernación. Entonces ahí tenemos una primera etapa de una relación entre la Secretaría de Gobernación y un tribunal incipiente contencioso electoral. Y después, cuando se gesta un instituto ciudadanizado autónomo, que sus inicios son el 90 a nuestros días, en las diferentes etapas, en esta última etapa a nivel nacional, en donde ya tiene que coordinar todo, y aquí Claudia nos va a explicar su sufrimiento y su ímpetu por sacar la última elección presidencial del 2018, pero advertíamos, como ambas tenemos también el origen, porque integramos un tribunal electoral en diferentes momentos, pues sabemos la diferencia entre gestar el acto administrativo de organizar una elección y de juzgar y entonces gestar un acto jurisdiccional de resolver o dirimir un conflicto. Entonces, sí son quehaceres diferentes, sí es importante. Pero complementarios. Complementarios, ambos, estamos diciendo, ambos tienen un mismo objetivo, que es que la legalidad impere, que la constitucionalidad en cualquier momento sea el farol conductor de las actividades de ambos y de todos los sujetos regulados. Entonces, hay un objetivo común. Y si bien es cierto, la ciudadanía pudiera percibir a través del dicho de terceros que en varios casos, sobre todo de medios de comunicación, que hay un pleito incesante, que ni se pelan, ni se hablan, ni se quieren, entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, pues la solución no es que sea así, sino que cada quien está cumpliendo con su cometido, con su función, con su papel. Quienes investigamos nos hemos dado cuenta que aunque cada quien está cumpliendo con su papel, ya veremos en su momento, lo vamos a analizar aquí en esta charla, hay una figura jurídica que ha tenido un cambio significativo en un inicio que es y sigue siendo y seguirá siendo la plenitud de jurisdicción, que en un inicio era entendida como asunto que llega al tribunal, asunto que el tribunal resuelve y el instituto, en ese entonces federal electoral, se dedica a otro asunto diferente, a que hoy, con aras de respetar la jurisdicción y los quehaceres de cada quien, ahí van los asuntos y ahí vienen, y por cuestiones que inclusive habría que el legislador ver en qué casos, yo diría que la plenitud de jurisdicción fuera la regla general y los reenvíos la excepción, para que quienes estén organizando una elección estén organizando en su momento y estén ávidos de que, caso que no estén de acuerdo, caso que lo resuelve el tribunal, pero sigamos en la marcha, porque es una carrera desbocada por organizar una elección, y como les tocó en el 2018 con cientos de miles de casillas, pues es difícil estar aplaudiendo y
exponiendo en una obra tan grande como es la materia electoral, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones aquí que sería muy importante enfatizar, y yo creo que es también entender que las etapas de todo un proceso electoral van encadenadas, ¿no? No hay manera de salirnos de calendario, porque pues todo está previsto para que en tales fechas se llegue a tal etapa y una vez cerrada esa etapa se pase a la siguiente, etcétera. Entonces, de alguna manera no se pueden separar dentro de esa planificación de un proceso electoral la actividad tanto administrativa como la jurisdiccional. Y van una seguida de la otra necesariamente, ¿no? Claro, claro. Aquí es bien importante. Creo que ambas autoridades tenemos un fin común. ¿Cuál es el fin común? La transición del poder conforme a las reglas para lograr la paz y estabilidad social. Gran fin, ¿eh? Gran fin, porque sí, estas instituciones se crearon justamente como pilares de la competencia del poder, por el poder. Y ese es un tema, y están las reglas, y entonces tenemos que cumplir las reglas. ¿Quiénes? Las dos autoridades y todas las autoridades a nivel nacional que estamos en esta órbita. Ahora, ¿qué hace ahora el INE? Ya lo decía Macarita y lo apuntalaba muy bien. Al INE va a llevar ese proceso de organización, pero ese proceso de organización en esas etapas precisamente del proceso electoral son consecutivas, no se interrumpen plazos y estamos haciendo y haciendo. ¿Qué hace el INE? El INE va a ser la autoridad que va a registrar candidatos, que va a poner las mesas directivas de casilla, que va a capacitar a los funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, que va a trabajar con los ciudadanos, porque el proceso, no hay que olvidarlo, lo organiza la autoridad, pero lo hacen los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es fundamental. Entonces, toda esa parte se construye a través de actos que tienen un significado jurídico, que es lo que la ley nos exige. Pero ahí viene un problemita, nuestra ley no es perfecta. Tiene vacíos, tiene lagunas, tiene imprecisiones, tiene reglas que se contraponen a veces, y más si lo vemos desde lo nacional y lo local. Pero tenemos un solo proceso electoral porque ahora sí se trató de regular. Entonces, cuando hay ese conflicto de cómo entendemos las leyes, cómo le hacemos para instrumentar los procesos que nos lleven a poner las casillas, que nos lleven a los resultados, a hacer los cómputos, porque eso también lo hacen las autoridades administrativas, el INE. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, es cuando entra una diferencia o un conflicto, y en ese conflicto a veces dos partidos no están de acuerdo, un candidato y un partido, todos los actores políticos y las personas que participan en el proceso electoral, si no están de acuerdo, pueden acudir, y aquí entran los tribunales, y aquí entra, para un tribunal, la esencia es que haya un litigio, un conflicto de intereses, que alguien tenga un desacuerdo con lo que hizo la autoridad, con lo que le otorgó a los partidos, un conflicto de intereses. Y para resolver ese conflicto de intereses, normalmente se interpreta la ley. Claro, pero no hay que olvidar que todo esto se hace desde canchas diferentes. A la autoridad administrativa, al INE, le toca el arbitraje, el ir construyendo, porque los tiempos son fatales. Tenemos el tiempo. El más larguito es la preparación de la elección. Y ahí hacemos toda la capacitación, mandamos imprimir documentos, integramos consejos locales, distritales, registramos observadores electorales, vemos lo de la credencial, que es una actividad permanente, pero que cobra una relevancia, lo del padrón electoral. Todo eso se instrumenta en un breve término, que es la etapa de la preparación, y para llegar el gran día, la fiesta cívica, la fiesta democrática, donde la ciudadanía, autoridades, entramos en acción, hasta los notarios públicos, ¿no? Y entonces ese gran día entran otras autoridades que son ciudadanas. Ustedes vayan a votar, son sus vecinos. Si van a los consejos distritales, también son sus vecinos, parte de su comunidad. Y entonces ahí llegamos, hacemos los actos, damos los resultados. ¿Quién ganó? ¿No? A nivel municipal, las autoridades locales, en las federales, diputados, senadores y presidente, los resultados se van en esos cómputos. A eso se le llama cómputo. Y después de eso viene la fase de impugnación. No estamos de acuerdo que haya ganado A, no estamos de acuerdo que haya B, hay litigios, y eso lo resuelve el tribunal. Interpreta leyes, colma vacíos, y a veces las visiones son diferentes.
Claro, es natural, porque para eso existen esos dos ámbitos, ¿no? Pensamos diferente, leemos la Constitución diferente, los derechos, o tenemos potestades diferentes. El tribunal la inaplica, el INE no inaplica eso de dejar sin efectos una disposición legal, no lo hace per se para una inaplicación directa. Puede interpretarla, claro, pero no la va a quitar, no la va a expulsar del sistema. El tribunal sí, ¿no? Entonces, frente a eso, hay cosas que alcanza a solucionar la autoridad administrativa, pero hay otras en las que tiene su límite y sus tiempos, ¿no? El primer domingo, ahora va a ser de junio, ¿no? Ahora fue de julio, pero ya la ley cambió. ¿Cuándo van a tomar protesta? Todos esos tiempos los marcan y esas son las cosas, porque hay una regla clara. Durante el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles, o sea, estamos constantes por esa rapidez, y no se suspenden los efectos legales, no se suspenden los efectos. Esto quiere decir que yo lo que acordé, pues tengo que avanzar, y si el tribunal lo revoca, pues tengo que ver cómo lo replanteo. Y tendrá que ser en alcance la solución al final de cuentas, ¿no? Fíjate, yo quisiera hacer una advertencia. Quienes hemos estudiado muy de cerca la estadística judicial, el mayor número de los asuntos que se impugnan no son de los actos que devienen de la autoridad del Instituto Nacional Electoral, cierto, sino de la vida interna de los partidos políticos. Totalmente entonces, cierto, sí. Que dicen que están peleados, él dice, espérenme, o sea, el problema es interno del partido que gesta tan número de asuntos que son el umbral más alto de insatisfacción es por la vida interna de los partidos políticos. Sí. De ahí la propuesta en su momento de la justicia alternativa electoral. Dar espacios al interior de los partidos políticos, que gracias a la reforma del 2014 se establece en texto legal que ya los partidos están obligados a abrir esos espacios internos de diálogo con sus bases, sus dirigentes, sus militantes, para despresurizar los altos índices de saturación judicial. Claro. Entonces, que cada quien hagamos la labor y nuestra tarea desde nuestra trinchera y no sobresaturemos los espacios en donde la justicia requiere una visión técnica, especializada, legal, constitucional y convencional para resolver de inmediato los asuntos, porque hay muchos que distraen y eso hizo que el legislador inclusive pusiera una norma que quiere decir, aquellos que quieran y vengan a la justicia federal nada más a distraer por frivolidad, a esos aplícales una sanción. Entonces, vean ustedes cómo también el legislador está viendo la carretonada de asuntos que se estaban, que impedía una justicia más expedita, y por eso aplica ahora la norma de aplicar la sanción en caso de desecharlos, de aplicar una sanción en caso de recursos frívolos e improcedentes, ¿no? Yo lo he dicho alguna vez, y es una manera quizá un tanto violenta de explicarlo, pero no creo estar equivocado, y es que este tipo de recursos frívolos lo que hacen es abaratan la justicia electoral. Bueno, se ejercen derechos y yo creo que a veces es también como estrategia política, y eso hay que reflexionarlo. Hay que reflexionarlo porque el tribunal existe, y ahora en este contexto de protección de derechos políticos, a partir del 2011 que tenemos mayores fortalezas así, creo que también es saturar una función que es esencial. Es que resolver esos litigios también tiene que ver, el proceso es con la paz social. Claro, entonces podemos encauzar ahí, pero yo creo que es muy importante eso que vemos desde el interior de los partidos, porque también eso se judicializa, tiene que tener su causa allá, pero también se judicializa, y también muchas de las cosas que llegan a veces se ponen de acuerdo y ya tú tienes el asunto. Claro, y ¿no? Se llega a una amigable composición. Aquí hay una cuestión que me parece muy importante, si quieren la adelantamos así de manera muy somera, y es que como se trata de un fenómeno que engloba absolutamente a toda la sociedad,
incluidos los medios de comunicación. Aquí creo que es un ingrediente muy importante tener en cuenta el papel que los medios le dan finalmente a la información que difunden, ¿no? Claro. Dejamos el tema un momento y si nos permiten vamos a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos en nuestro segundo segmento. Poníamos sobre la mesa una cuestión importante y es la labor de los medios que al final de cuentas pues, tienen también una responsabilidad social muy importante. Yo diría que incluso más importante que quienes realizan los actos, porque ellos son los que le dan difusión y hacen eco de cuestiones que pues mínimamente se exige que estén apegadas a la realidad, cosa que en la práctica creo que no es así. La democracia exige responsabilidad de todos. Porque la democracia sin todos y todas, pues no existe, ¿no? Entonces, ¿responsabilidad de quién? De la ciudadanía, de los medios de comunicación, de las autoridades, de todas quienes convivimos en la sociedad, necesitamos ser responsables. ¿Qué pasa frente a estos fenómenos donde se enuncian de alguna manera, porque a veces corresponde con la realidad un tema, pero la forma de anunciarlo es lo que genera una visión al colectivo social diferente? A lo mejor podríamos transformar eso, pero yo creo que también la sociedad debemos aprender a someter a un canon, ¿no? Lo que vemos, claro, lo que leemos. Miren, totalmente. Quisiera compartir brevemente, en este proceso electoral hubo un ejercicio muy bueno, pero surge de los medios de comunicación digitales, porque es un reto, lo digital fue un reto para este proceso electoral, se integra en la asociación civil y nos subimos también las autoridades y todo, porque era importante la pedagogía pública electoral en este proceso electoral, que tratemos de explicar y ser claros, porque a veces no lo somos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Pero surge Verificado 18. Y Verificado 18 surge con la experiencia reciente del sismo, donde la sociedad se organizó, que era cierto, que no, surge para el proceso electoral, para dar someter, verificar la información real, y hubo una colaboración entre las autoridades, entre los medios de comunicación. Fíjate, esa es una gran responsabilidad que se debe resaltar en este proceso, porque en digital circulaba que ya se habían entregado paquetes cuando no se habían entregado, que el lápiz se borraba cuando no se borraba. Y nosotros, por más esfuerzos que hiciéramos como autoridades, no es cierto, mira esto, no. Pero bastaba que Verificado estuviera ahí, revisara y le creían. Entonces, bien, socialmente respondimos bien. ¿Por qué? Porque la desinformación tampoco no es gratuita. La desinformación también trae su interés. No dan paso sin guarache a algunos actores políticos, diríamos. Y yo también veo que los medios de comunicación impresos en radio y cuestiones digitales son un canal tan importante que ciudadanizan el lenguaje que ocupan las autoridades con alto tecnicismo al resolver. Lo aterrizan de alguna manera. Entonces, ¿cierto? Los medios de comunicación, a través de un lenguaje ciudadano, ocupan lo gestado y lo creado por la autoridad, ya sea administrativa, ya sea judicial, y lo aterrizan en su lenguaje. Ya las propias autoridades de por sí han hecho en los últimos años una labor interesante de simplificación documental y de aterrizarlo con un auténtico lenguaje ciudadano, de tal manera que cualquier mortal pueda entender
qué quiere decir sobreseer, circunscripción plurinominal, representación proporcional, cuando no es tan fácil de entender para el común denominador. Y entonces la prensa, escrita, en radio, todo este tiempo ha buscado colmar ese espacio que no lo hacían las autoridades y que lo hacen, lo vienen a, inclusive, si no mal entiendo, las propias empresas dedicadas a este esquema de difusión tienen áreas de investigación y tienen sus periodistas que son altamente competitivos y capacitados para hacer hasta las preguntas más inquirientes y sacar la verdad de donde encuentran, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una corresponsabilidad para que esa gran labor que hacen de simplificar y de interpretar en un lenguaje ciudadano efectivamente se haga, no solo en el texto de su nota, sino también en el rubro, porque a veces nada más los encabezados son diferentes a su contenido, pues para captar la atención y ese tuerce mucho el sentido, ¿no? Pero bueno. Digo, quienes nos hemos dedicado en algún tiempo a los medios, pues sabemos perfectamente que la intervención, por ejemplo, del editor es, pues ponle un encabezado que llame más la atención. El balazo, apriétale más todavía. Y en ese afán de, al final de cuentas, de atraer lectores, muchas veces se cae en el juego equivocado de desvirtuar el verdadero contenido de una nota. Y con la celeridad de la vida de hoy, hay gente que nada más lee los encabezados, ¿no? Claro. Y ya se queda con una idea parcial, equivocada por ende, de lo que realmente se está tratando de comunicar. Y coincido con ustedes en que el ejercicio de verificado 2018 fue una cosa maravillosa, maravillosa. Yo cuando lo vi aparecer en mi Twitter y empecé a averiguar quiénes estaban detrás y todo esto, realmente debo decir que me sentí sumamente orgulloso por la labor de este colectivo, primero de la sociedad civil y después de las autoridades que se sumaron a un proyecto. Digo, después de la despenalización de la calumnia, esto es el siguiente hito. Como un observatorio. ¿No? Como un observatorio. Y además con un observatorio con capacidad de calificar las opiniones vertidas, a veces de manera muy irresponsable, diciendo, no, esto no es así, ¿no? Digo, en los tiempos en los que la calumnia estaba penada, pues había mecanismos disuasorios, ¿no? Ahora ya ni eso. La responsabilidad es el único cauce, creo yo. Sí, yo creo que sí, nosotros tenemos que mirar hacia allá. Así es. A ver, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. ¿Desde dónde? Desde el ámbito que nos encontremos. Claro. Si me toca estar en el ámbito ciudadano, mi responsabilidad como ciudadana, como ciudadano. Si me toca estar desde el lado de las autoridades, ahí, Macarita, creo que tenemos un espacio en la comunicación, ¿eh? Claro. Yo veo luego las órdenes del día del Consejo. Y yo digo, pues solo yo las entiendo, nosotros las entendemos. Pero yo ya me imagino a una persona que diga, vamos a ver al Consejo, ¿no? Sí. Y que proyecto de acuerdo, ¿qué me dijo? Pero además nos tardamos un chorro porque son grandes. Entonces creo que ahí tenemos que seguir haciendo esfuerzos para comunicarnos. Y de ahí, ahora, yo creo que es muy importante, y esto no voy a dejar de insistirlo, y hoy encontré otra voz que también piensa igual y nos vamos juntando, es en este sentido. Tenemos que entrar a hacer pedagogía, a delinear pero desde la educación básica, desde el kinder, educación superior, básica, media superior, toda. Tenemos que acostumbrarnos naturalmente a convivir con todo lo que implica nuestro. Fíjate que lo que estás diciendo es muy cierto. Me he dado cuenta, ahora que he regresado a la academia, que existe ya una tendencia muy sólida, muy fuerte, a reestructurar el tejido social. Y reestructurando el tejido social para acercarnos a toda la ciudadanía y volver a darle el honor a la palabra, volver a incentivar y darle instrumentos al ciudadano que le permita la comunicación y el diálogo con su par. No nada más, yo no sé de qué hablas, pero me opongo, sino que haya esas habilidades, volverlo desde la educación básica para que erradiquemos ese esquema que ahora tiene un anglicismo, el bullying, ¿verdad? Pero que antes era
el peléate de trancazos y vuélvete a abrazar con tu gran amigo o tu gran amiga. Ahora no, ahora hay un rompimiento y una violencia tan fuerte que es importante la introspección para volverle a dar a la ciudadanía los elementos básicos de comunicación, de escucha, de diálogo, de tolerancia, de el honor a la palabra, para que todas estas cuestiones, porque permean tarde que temprano al quehacer de todas las autoridades. Por supuesto. Entonces, y a los actores políticos. Y a los actores políticos. Sí. Ustedes, o sea, cada uno sufrió en su trinchera. Ya me imagino a los partidos políticos haciendo campaña y tratando también de quitar todas las noticias falsas, porque hacían doble campaña. O sea, entonces, eso no puede ser. O sea, ¿en qué momento nos perdimos del camino? ¿En qué momento nos podemos volver a enderezar como país, como parte del conglomerado social en todos los sentidos, en todos los países? Yo creo que ahí está la clave, es reestructurar el tejido social que nos permita darnos la posibilidad de volver a dialogar, a negociar, sin pisotear la ley, a entendernos, a dialogar, a mediar. Yo creo que para allá va, más que las cuestiones de legalidad, las cuestiones de justicia. Y hay un enorme esfuerzo que se está buscando, ya de por sí importante, y estoy convencida que esto se da, los estadistas dicen, generacionalmente, ¿verdad? Sí. Y esperemos no verlo tan a distancia, sino en los próximos años, los resultados de este andamiaje que se busca de consolidación, de reestructurar el tejido social. Y creo que volviendo a la línea conductora de nuestro tema, la cooperación interinstitucional es fundamental precisamente de cara a la ciudadanía, ¿no? Hablábamos en nuestro programa anterior de proyectos como Gobierno Abierto, Tribunal Abierto, en fin. El hecho de facilitar el contenido de las sentencias utilizando un lenguaje ciudadano, el acercamiento a grupos vulnerables, protección especial, por ejemplo, para las mujeres, para los indígenas, para cualquier grupo vulnerable que al final de cuentas vea afectados sus derechos político-electorales. Claro. Y hay una labor ciertamente de coordinación institucional en todo este proceso, ¿no? Sí, yo creo que eso sí hay que dejarlo bien claro. En la materia electoral no nos habríamos entendido si no hubiéramos dialogado tanto. Tribunal y la autoridad administrativa, ¿no? A nivel federal, a nivel estatal, nacional. Ha sido un constante diálogo, ha sido una constante retroalimentación, porque hay aspectos muy técnicos que naturalmente los tiene la autoridad administrativa y hay enfoques que tiene que analizar el tribunal y siempre se ha dado ese diálogo. Eso sí creo que tiene que quedar claro ahorita en esta plática y a quienes nos hacen favor de seguirnos y de escucharnos, porque no hay pleito. De verdad, hay intercambio, hay puntos de vista diferentes, pero siempre nos hemos... Si es con magistrados, consejeros, secretarios, porque también, ¿no?, quienes construyen las propuestas de solución son los secretarios, y hay ese acercamiento entre los asesores o las partes técnicas del instituto, y siempre ha habido ese acercamiento. Recordábamos así de forma rápida las reformas de 2007 para radio y televisión, ahora en fiscalización, que hay un modelo que tenemos que comunicarnos y estar como que muy conectados también en todo lo que tiene que ser con los procedimientos sancionadores especiales, pero siempre desde que nacieron las instituciones. Quizá para quien ahora es muy joven, entendiendo que nació en el 87, cuando nacieron ellos, por ejemplo, y ellas, estaban haciendo y reverdeciendo las cuestiones electorales en nuestro país. Y a partir de ahí siempre ha habido un diálogo. Ahora, ¿hay diferencias? Sí, ya lo explicábamos al principio, se deben a las diferencias naturales y a los enfoques naturales, competenciales, pero que muchas veces se han complementado. Y otras veces nos han ayudado a dar el salto y a derribar barreras. La autoridad administrativa electoral es la que tiene que dar casi siempre los primeros pasitos, que si en género, que si con cuestiones indígenas, que si en una sociedad incluyente, y se dan, y casi siempre eso tiene un enfoque y se va al tribunal y hemos avanzado, fíjense, hemos poco a poquito. Sí.
Eso no se entendería si no hubiera un diálogo. No, yo diría, ni siquiera se hubieran podido conseguir los objetivos que hasta ahora medianamente hemos alcanzado en nuestra incipiente democracia, si no fuera por la labor precisamente del Instituto Nacional Electoral. Las cuestiones más debatidas, y lo hemos visto, por ejemplo, en este programa, son el cuestionamiento de la facultad reguladora que tiene el Instituto Nacional Electoral. Eso es una muestra muy clara. O sea, la intervención del Instituto Nacional Electoral ha estado presente en todo momento y los resultados, sin temor a equivocarme, digo que han sido muy buenos. Y en ese ámbito de colaboración, además, pues bueno, cada uno tiene su papel, su ámbito de actuación, pero al final el objetivo creo que es compartido al 100%. Y en estos casos, bueno, pues estamos hablando de potenciar una democracia que tiene pocos años de estar empezando a ejercerse de manera plena. Todos conocemos los antecedentes de un partido hegemónico, intervenciones en las elecciones que eran intervenciones de Estado, etcétera, etcétera. Y creo que si por algo en todo momento está teniendo iniciativas y tratando de proponer cuestiones dentro del ejercicio de esa facultad reglamentaria, pues la autoridad administrativa sin duda ha dado esos primeros pasos como pasos indispensables para un cambio. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos con ustedes nuevamente. Hay muchas cuestiones que hemos tratado y al final de cuentas insistimos en que el tema es la cooperación interinstitucional, pero hay derivaciones inevitables a partir de esto. Y decíamos, por ejemplo, la cuestión del papel de los medios. Bueno, los medios no pueden en estricto sentido considerarse como instituciones, ni mucho menos, pero el peso de su actividad, el impacto que tiene en la sociedad, es algo que ninguna institución del Estado alcanza, definitivamente. Y muchas veces hemos visto que en ese ejercicio no solamente hay, digamos, un desconocimiento de la cuestión más técnica que rige al derecho electoral y de esas puntuales cuestiones que son difíciles de comprender para la ciudadanía, sino que también existe una facción politizada, ciertamente, que se nota en algunos medios y que las instituciones también tienen de alguna manera que encauzar, ¿no? Lo hemos visto precisamente en estas últimas elecciones con lo de Edificado. Había medios que apoyaban abiertamente a determinados grupos políticos, a otros, o eran detractores de unos en concreto, en fin. Eso es parte de un ejercicio de pluralidad de la libertad de expresión. Pero creo que hasta ahora, y el tribunal ha defendido a capa y espada la libertad de expresión, hasta ahora no hemos también interiorizado, quienes participamos en los medios, ya sea de manera continua o de manera irregular, el verdadero resultado que podemos obtener al emitir nuestras opiniones. Y creo que los canales de transmisión de la información en general, entre más cuidadosos son, dan a los medios de comunicación elementos más sólidos para construir opiniones. Y la difusión que se ha hecho de la labor tanto administrativa como jurisdiccional en materia electoral ha crecido exponencialmente en los últimos años. Antes era impensable ver a un magistrado tuiteando una sesión o su postura respecto de un asunto. En el caso de los consejeros del Instituto Nacional Electoral sucede tres cuartos de lo mismo. ¿En qué medida también el involucramiento de las autoridades en los propios medios, sobre todo los medios digitales, que son los que, digamos, son más libres y permiten una expresión más abierta y general de la opinión que se puede tener, en qué medida ustedes han notado que se haya gestado un verdadero cambio y en el que la intervención, aunque sea aislada, la opinión de un consejero, de un magistrado, etcétera, etcétera, pues llega a la sociedad de forma directa? Y eso creo que ayuda a construir por lo menos ciertas certezas sobre algunas cuestiones que largamente han sido debatidas por los medios y que no se ha llegado por lo menos a señalar de manera tajante cuál es la verdad de los hechos, ¿no? Claro.
A mí me parece, a ver, todos somos responsables y esa es la premisa que yo parto. Plena libertad, sí, porque debemos ser libres. La democracia implica el ejercicio de libertades. Sí. Pero nuestra responsabilidad también es la que nos hace ver desde el ámbito que estés del ciudadano incluso, qué información quiero y qué no quiero. Ahora, nada es estático, todo es dinámico. Cierto. Entonces, y socialmente, pues tenemos un mayor dinamismo. O sea, no podemos hablar de una sociedad estática. ¿Qué hemos hecho ahora? Adecuarnos a la nueva forma de comunicación. Y la nueva forma de comunicación, ya pocos, hay papel periódico en papel, ya hay pocos, ya hay, el periodismo también está subido en las redes, y hay otra forma y otros canales de comunicación. Y lo tenemos que hacer y tenemos que entrar ahí a comunicarnos. La nueva comunicación exige también procesos más sintetizados, porque pues antes pues, echábamos cartas, tratados y pergaminos. Ahora tenemos que ser sintéticos, una capacidad de síntesis, ¿no? Para fijar ideas principales. Si estás en Twitter, en Facebook eres un poco más amable. Y hemos acudido a las infografías para explicar de manera más sencilla qué pasa, cuál es el tema. Ahora, a mí me parece que el tema aquí es nuestro alcance que tengamos en la sociedad. En la materia electoral, pues somos amigos, nos seguimos, estamos interesados. Yo te puedo asegurar que Macarita, que ahora no está del lado de la autoridad, pues nunca ha perdido de vista en la parte de lo electoral. Porque una y ha sido vez sus temas que en la eres academia. tocado, Sí, pues claro. ya le sigues en esto. Y luego, los políticos que ejercen la política siempre están al tanto, ¿no? Eso tenemos que despertarlo en las y los jóvenes, que en los niños, en todo, porque esa es la forma como ellos se comunican. Y yo quiero agregar lo siguiente. Tú decías, bueno, la prensa no son instituciones, pero es un poder, le llaman inclusive poder, claro, sí. el cuarto, ¿no? El cuarto poder. Dicen el quinto, no sé Bueno, por qué pues razón. nunca hay quinto malo, pero bueno. Pero aquí lo interesante que yo veo es cómo la ciudadanía le quitó el monopolio también de la información a estos poderes, de tal manera que generó canales de comunicación muy ciudadanizados, YouTube, Facebook, Instagram, todos los que quieran, desde la óptica del ciudadano. Incluso los medios abrevan de esos... Y los hizo voltear y que ellos también abreven y jalen esa información. Entonces, vean cómo se han cambiado las cosas. Ahora, lo que yo quiero advertir es que estamos en el momento preciso, en estas fechas, posteriores a un proceso electoral muy competido, cuyos resultados han tenido los reflectores internacionales que todavía siguen bajo estudio y que no nos hemos dado el tiempo, ni las autoridades, ni los medios de comunicación, ni la ciudadanía, para sentarnos a platicar qué es lo que sigue. Después de un proceso electoral siempre hay invariablemente la manera de ver cuáles han sido los espacios de oportunidad para reconstruir, construir o sanear o modificar o saldar. Entonces, ahora le toca al Poder Legislativo su parte, dijéramos, crucial de intervención. Entonces, en aquel entonces hablábamos, en la época de los 80s, en donde le tocaba a la Secretaría de Gobernación organizar foros de consulta popular. Me tocó participar en foros de consulta popular organizados por la Secretaría, porque le gustaba escuchar a toda la ciudadanía. Y yo era estudiante de Derecho y presenté escritos y me los aceptaban y ahí iba yo ¿y quién era yo? Nadie, ¿sí me explico? Entonces, se requiere foros de consulta popular, yo digo, quiero proponerlo, desde el legislativo, desde las mismas autoridades, conjuntamente, para que cualquier estudiante, para que cualquier de la ciudadanía diga, oye, a mí me tocó vivir esto y yo me propondría el remedio y el trapito. O sea, propuesta y problema y propuesta. De tal manera que nos escuchemos todos en este ánimo de reconstruir desde la sociedad aquello que querramos ver hacia el futuro. Ha evolucionado mucho la ley, a quienes nos ha tocado vivirla desde el 87 a la fecha. Bueno, pues las pruebas ni se diga, pues se han gestado una serie de actividades. Procesal
electoral, ni se diga que es, la norma ha hecho un salto cuántico, ¿verdad? Las cuestiones de género. Las cuestiones de género, todas las más cuestiones. lejos, Entonces, sí. ahorita estamos en el mejor momento de una relación interinstitucional trayéndonos al legislativo o que nos lleve el legislativo a sus mesas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver un libro blanco por el INE, que en unos meses lo va a emitir. Vamos a ver un libro blanco, ya me imagino, por parte del tribunal, que son sus mesas, por los soples, por el que sea. Y yo, cuando fui consejera, hasta di uno que se llamaba un libro rosa, para cuestiones de género, para visibilizarlas todavía más. Entonces, busquemos llegar con el legislativo, con el remedio del trapito. Entonces, yo creo, no dudo en que va a haber esas mesas y esperemos que también la propia institución, el Instituto Nacional Electoral, que siempre ha tenido una capacidad de coordinación impensable. Yo decía, es que ¿cuándo vamos a sacar? Y de repente se resolvían. El tiempo siempre ha sido nuestro peor aliado, ¿verdad? Pero en el momento se resuelven las cosas con una magia impactante. Entonces, yo estoy no creo segura que sea de magia, yo creo que es trabajo. Obviamente, ¿verdad? Sin duda, Sí, y un sí. trabajo muy arduo, lo hemos dicho Así muchas es, veces. y de coordinación. Absolutamente. Digo, en este programa hemos reconocido siempre con todo el crédito que se merece el trabajo del Instituto Nacional Electoral y de todas las autoridades administrativas que dependen de él, las soples famosas, porque sin ellas simplemente no sería posible lo que tenemos. Ahora, hay un tema bien importante, sin duda nos tenemos que sentar, y yo decía hace ratito que participábamos en la feria, yo les decía, tenemos que sentarnos las autoridades para ver y darnos nuestra dosis de autocrítica, ¿no? Es sentarnos todas las autoridades, evaluarnos, vernos y tener claro dónde son nuestras oportunidades de mejora. Pero como el diálogo de que hablaba Macarita que convocaba la Secretaría de Gobernación, ¿no? Sí, pero claro. Creo que lo tenemos que hacer ahorita las autoridades electorales, ver dónde nos estamos generando tensiones, qué estamos haciendo. Bueno, eso es necesario ahora. Pero también quiero dejarle claro a toda la ciudadanía esto. El INE siempre ha asumido los retos, y es cierto. Antes de la reforma 2014, ese periodo interproceso electoral era magnífico porque se modificaban procesos, se renovaban, se perfeccionaban. Ahora lo tenemos que hacer al paralelo de los procesos electorales, porque déjenme decirles a todos, y muchos ya lo deben de saber, nosotros terminamos el proceso electoral recientemente, una vez que calificaron la elección de presidente, lo de presidente, ¿no? Entonces, en septiembre, ¿no? Ya nosotros estábamos cerrando las cosas, pero en septiembre estábamos abriendo el proceso electoral. ¿Por qué? Porque vienen 5 estados con elecciones, otra vez empieza toda la organización. Es lo que les dije al principio, eso. Otra vez. Empezamos con 5 estados y vamos a terminar con ellos y empezamos con los otros, pero que les quede bien claro, el INE siempre se ha dado sus tiempos. No dormimos, no comemos, pero lo hacemos. No, y claro, explicar además la labor titánica que significa empatar una elección con otra, desde la organización hasta que el último de los recursos administrativos es resuelto, se dice fácil. Pero en la práctica es, sangre, sudor y lágrimas. Al final de cuentas creo que hechos con la mejor voluntad institucional y con mucha responsabilidad, pero sí es importante que la ciudadanía sepa que hay un trabajo enorme, titánico realmente detrás de esto, y ese trabajo además, para que tenga resultados, exige necesariamente la colaboración con las instancias jurisdiccionales. Claro. Porque al final de cuentas tenemos en esa cadena que significa, pues, desde el momento en el que se organiza la elección hasta que se resuelve el último asunto, una cooperación constante entre las autoridades, a todos los niveles y en todos los sentidos, incluso frente a la solución de cuestiones puntuales, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, en el tema de la capacitación, ¿no? El tema de la capacitación no podía ser de otra manera y llegó hasta el tribunal porque se decía que, que la capacitación que se les daba a los funcionarios de casilla no era la más adecuada, por los intereses de no sé quién, porque ni siquiera los partidos políticos podían explicar su demanda, una cosa muy complicada. Lo cierto es que finalmente, pues lo que se puso en tela de juicio es que era indispensable que la capacitación se diera en tiempo y forma tal y como lo había propuesto la autoridad administrativa. Sí, y es que ahí fue un elemento bien interesante, porque cómo olvidar que nosotros venimos de la desconfianza, y cómo dejar a un lado que la ley frente a la desconfianza ha puesto candados y candados y candados. Entonces la fórmula legal
que te decía cómo ir para instrumentar las visitas que se iban a hacer para invitar a los funcionarios de mesa de casilla en la primera capacitación. Entonces era un tema, de por sí es el 1.3 del padrón electoral. Estamos hablando de 89 millones, más de 89 millones de personas inscritas en el padrón electoral que teníamos que visitar ese 1 punto que se traducía a millones de personas. Y entonces en esa fórmula lo que nos exigía es que para no generar el sesgo, pues aunque estuvieras aquí muy cerca del domicilio, tenías que dar el cruce y hacías unos cruces. Entonces eso dijimos, tenemos que reclutar muchas personas. ¿Cómo lo podemos agilizar? Conservando la certeza de que no haya sesgos. Y entonces dijimos, bueno, en la primer visita, que es la invitación, fuiste designado, vente, no hay problema que se siga esto, y en las siguientes ya modificamos esas rutas. Eso no les pareció a algunos partidos políticos porque decían que la ley se había creado para eso. Afortunadamente creo que las visiones tanto de la jurisdicción como del instituto fueron, se conservan las garantías y avanzamos más pronto en el proceso. En ese fue un caso pues, de los que coincidimos, ¿no? Y yo creo que afortunadamente, porque ahora... Pero curiosamente la prensa no lo replicó ese. No, y no, ahora... O sea, nada más se replicó lo malo, la discusión que es natural y parte del sistema. Ahora, la reforma 2014 trajo a la mesa de discusión temas que ya no se debatían en la organización del proceso electoral. Dejemos a las resoluciones, fiscalización, procedimientos sancionados. Temas atinentes a la organización electoral, hacía tiempo que ya no se debatían. Ahora con la reforma 2014, porque exigía ver diferente la aplicación de esos procesos, hubo modificaciones y eso fue lo que generó pues, mayor litigiosidad. Claro, y lo que decíamos en algún momento, la cuestión de los recursos banalizados y demás, pues también entorpecen tanto la labor administrativa como la jurisdiccional. Y esa responsabilidad de la que tú hablas se extiende al ámbito, primero que nada, de los partidos políticos, como medios e instrumentos para que la voluntad ciudadana en los asuntos de interés público se vea canalizada, la participación literalmente, ¿no? Y creo que esa responsabilidad es compartida por todos, pero sin lugar a dudas es la ciudadanía, los partidos políticos y después, en todo caso, las autoridades garantes. Creo que ese sería como el orden de responsabilidades, ¿no? Pero entonces, ¿dónde metes los candidatos independientes? Ah, bueno, claro. No, evidentemente considerándolos también como los actores políticos en activo, claro. Está así porque es un esquema muy diferente, tienes toda la razón. Y yo no sé, digo, ha sido la primera elección presidencial con candidatos independientes. El ejercicio fue interesante, lástima que Margarit se haya bajado a medio camino y tal. Hubiera sido muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Marichuy no llegó, en fin, sí, hubo cosas ahí puntuales que... Sí, al final de cuentas sí. Pero bueno, digo, ha sido un ejercicio muy interesante, abre también la pauta para la participación ciudadana de una manera más directa a través precisamente de la figura de las candidaturas independientes, a pesar incluso del umbral, porque yo siempre he sido muy crítico con ese umbral de 3% que me parece excesivo. La Convención de Venecia recomienda un 1%, creo que en algún momento lo comentábamos en alguno de los programas, Macarita, claro. Sí, así fue. Y bueno, pues al final... mejorar el aparato. Claro, y el legislador puede tomar en cuenta esas experiencias también y volcarlo en las actividades propias de su competencia. Lo de los libros blancos es otra muestra también de cooperación interinstitucional, no solamente entre el instituto y la judicatura, sino también con el legislativo, porque dice, oye, mira, mi experiencia y ahí te va, ¿no? Claro. Y al final hemos tenido muy buenos resultados. Sí. La reforma de 2014 tuvo en cuenta muchísimas cosas que son producto de la experiencia administrativa y jurisdiccional. Así es. Y creo que se han dado pasos muy interesantes en ese sentido. Quizá es el momento, y yo creo que así, a ver, es reforma tras proceso electoral, porque hay cosas que atender, que esto, y hemos ido incrementado, puesto, tratando de... Ensayo y error un poco, ¿no? Pero yo creo que ahora sí, es un momento en que debemos ser integrales. O sea, la cooperación, ¿hacia dónde vamos? Exacto. ¿Queremos seguir conservando este modelo que le hemos puesto tantos pesos, tantos parches, tanto? ¿O queremos un modelo más sencillo, con las mismas garantías, una sociedad más participativa? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Pero integral y con tiempo, ¿eh? Aquí la cooperación institucional, creo yo, y así le apuesto,
va a empezar a quitarse los lastres innecesarios, porque gracias a la experiencia es cuando se empiezan a pulir esos criterios. Pues yo tengo una teoría que deviene de mis estudios de secundaria en biología, que se llamaba el estrangulamiento de la célula. Para dar vida a una célula tiene que estrangularse para dar vida a una nueva y subsistan en su caso o una nueva. Entonces, creo que las reformas del 2014 estamos viviendo el estrangulamiento de una célula. Y ni los soples querían, ni el INE en su momento decía, bueno, este es un paquetón, ¿cómo lo vamos a resolver, verdad? No se puede quedar como están las cosas porque es sobresaturar en funciones a una institución que todavía ni deja lo anterior que era lo federal y ni retoma completamente lo nacional, y está entre federal y nacional y estamos en el estrangulamiento de la célula. Entonces, sí hay que sentarse a dialogarlo la academia, el legislativo, obviamente las autoridades hacia el interior. Ya me imagino toda la experiencia que tiene el Tribunal Electoral, con todos los parches que hubo, porque el INE ya se reformó, dijéramos, ya cambió de IFE a INE, pero en ese mismo el tribunal quedó exactamente como estaba desde antes del 2011. Entonces, claro que el legislador va a ver como foco de beta, de modificación y de reestructura al interior a un tribunal electoral que tiene una sala especializada, no en toda o sea, que maneja asuntos de toda la República, pero está aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo espero solamente una cosa, que al final de cuentas esto no sea como la película, cuando la reforma nos alcance. Pues sí, no, qué triste. No, pues muchísimas gracias, de verdad, les agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros en este programa, agradecerles a ustedes particularmente que estuvieron del otro lado de la pantalla, y bueno, pues no dejen de seguirnos, los esperamos en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.